Latinoamérica, seguimos en vivo a través de la señal de The News. En este momento enfocamos la atención en Donald Trump, no solamente en lo que se lleva a cabo en la Convención Republicana Nacional 2024, sino en lo que ha sido tema de conversación y lo seguirá siendo en los próximos días, sin miedo a equivocarme. Tiene que ver con el intento de magnicidio al exmandatario en Pensilvania, Butler, el sábado 13 de julio. Vamos a conversar en este momento con Pia Meritello. Pia Meritello, ella es argentina y estaba en el lugar cuando todo esto ocurrió. Pia, te saluda desde el estudio Andy Chirinos. Gracias por tu tiempo. Bienvenida a The News. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pia, te agradezco por tu tiempo y la primera pregunta es, cuéntanos tu mirada de lo que ocurrió el sábado 13 de julio, sábado 12 de julio, a ver. Bueno, más que mi mirada de lo que ocurrió, yo te puedo contar mi mirada de qué hacía yo ahí, por qué estaba ahí y qué pasó. Ya lo vieron todos por las imágenes que Sí, difundieron los medios de comunicación. Como público, yo lo que te puedo contar, yo fui movida, yo estaba aquí en Butler, Pensilvania, porque es donde vive la familia de mi marido. Me invitaron a ir al rally, me pareció interesante ir a ver lo que era este fenómeno de lo que mueve Donald Trump acá en este país. Tenía como un concepto de lo que iba a ver, que iba a ser mucho republicano sí, del corazón de Estados Unidos, y para mi sorpresa lo que encontré fue un público completamente distinto, era muy familiar, gente que estaba ahí desde muy temprano al rayo del sol con un calor tremendo, sí, había muchos niños, había mucha gente mayor, había mucha gente discapacitada, con sillas de ruedas, con andadores, que estaban ahí como si fuera en un acto de fe. claro. Eh, Había solamente 1.500 sillas dispuestas, con lo cual si querías ocupar una de esas 1.500 sillas había que llegar bien temprano porque se preveía que iba a haber un público bastante importante. Pia, Yo con las personas con las que fui llegamos a las 9 de la mañana, a la 1:30 abrieron las puertas, el control para entrar era bastante estricto, había ahí. detectores de metales, había 3 agentes del servicio secreto por cada detector de metal, ellos te revisaban tus pertenencias personales, que era muy poco lo que podías llevar. Después, una vez adentro, el recinto era muy grande, es donde acá se hacen las cosas rurales, las exposiciones de Claro. ganado, ese tipo de cosas, las domas. Bueno, entramos, nos ubicamos en estas sillas, nosotras estábamos ubicadas en el cuerpo central, justo enfrente al escenario donde él iba a hablar, Sí, y a los laterales había una tribuna a la izquierda, una a la derecha y una tribuna dispuesta atrás del sí. escenario. Pia, Arriba de... ¿me Sí, escuchas? Sí, mientras estás haciendo la descripción, que agradezco, en pantalla estamos mostrando imágenes, así que está ilustrándose todo mientras lo estás contando. Y quería aprovechar de preguntarte, Pía, una vez que se sentaron ustedes allí, ¿era tan estricta la seguridad que ustedes podían o no podían moverse dentro del mismo predio? ¿Cómo era? no era que no te podías mover por un tema de seguridad, no te podías mover por la cantidad de gente que había. Yo en Argentina trabajo en eventos, en organización de cuando van artistas internacionales, en Sí, conciertos grandes, estoy acostumbrada a ver grandes multitudes. Había mucha gente, realmente muchísima gente. No sé el número oficial, pero mi cálculo a ojo era entre 15 y 20.000 personas que había impresionante. presentes. Eh, y bueno, se preveía que él iba a hablar a las 5 de la tarde y finalmente habló recién a las 6:03. Eh, Él sale al escenario, era un escenario bastante, o sea, no siquiera te puedo decir que era un escenario, era una plataforma. Claro, Era una plataforma bastante pequeña, arriba de esa plataforma estaba ese púlpito que todos vieron por televisión, sí, señor. que ni siquiera le alcanzaba a cubrir las piernas. Claro, Eh, Él empezó a hablar, tenía estas pantallas a los laterales, cuando entró en el tema de la inmigración, él quiso mostrar en la pantalla que estaba a su derecha, quiso mostrar un gráfico que había ahí, y ahí es cuando tuerce la cabeza y se escucha el primer disparo.
se escucha un sonido muy bajo. Sí, La verdad que no estoy acostumbrada a escuchar tiros, no podría decirte que fue más bajo que otros, pero sí sonó muy bajo. No entendimos lo que era el primero. Inmediatamente él se tira al piso. Los que estábamos presentes no entendimos que él se estaba tirando al piso, sino que algo lo había impactado. claro. Y ahí Y comenzaron los ahí se gritos, suceden. Pía. Ahora, te Mira, quiero detenerme allí, porque se habló mucho y en un principio hubo un primer comunicado que se decía que fueron 12 disparos, después se redujo a 8 disparos, y me mencionas que fue uno el que le no, rozó la oreja derecha, pero fue una especie de ráfaga, Pía, ¿cómo se sí, escucharon los disparos? sí. Se fue una ráfaga de 3 primero. El primero aparentemente es el que le da a él, y los otros dos que siguieron, uno le da a Cory, el bombero de 50 años que Sí, perdió la vida, y el otro le da a alguien más que resulta herido. Ahí hay una pausa en donde nos hacen a todos señas la policía local, la ujú, policía de Butler County, que estaban vestidos con una vestimenta especial, más de sí, color marrón. El servicio secreto está vestido de negro con el cartel grande de servicio secreto. Y la policía local nos hace una seña con los brazos para que nos tiremos todos al piso. Y entonces ahí se hace una pausa en los disparos y se escuchan 5 disparos más que aparentemente son los disparos de los francotiradores claro. que le estaban ya tirando a este chico. Pía, antes de que avances, mucho también se dijo que los testigos le habían comenzado a avisar a un policía y a las autoridades allí presentes que había alguien sospechoso subiéndose al techo de esta planta manufacturera. Tú que estabas en el lugar, ¿te diste cuenta si esto estaba pasando? Es decir, ¿había gente haciendo señas que algo estaba pasando o solo enfocabas tu mirada en el discurso y de eso no te enteraste? Y sí, porque nosotros los que estábamos ya adentro esperándolo a él hacía horas, estábamos enfocados en eso, y tengo entendido por los videos que vi que la gente que logró avistarlo estaba fuera del Listo. predio en donde se sucedía el rally. Bien, claro, interesante ahora tu vista, porque mucho obviamente se hacía la mirada de que, y se dijeron testigos, que este muchacho de 20 años, Thomas Matthews Crooks, estaba entre la gente y luego se fue dispersando. Ahora, no te quiero interrumpir, quiero que sigas la narrativa, el disparo, el candidato presidencial se agacha, por supuesto el Se impacto de agacha, las personas no sabe, y... el público no sabíamos lo que le había pasado realmente hasta que se escucharon esos otros 5 disparos, y una vez que terminan esos disparos, él se levanta con ya toda la gente de su seguridad Sí, personal rodeándolo. Lo vemos que sangraba y ahí es donde él levanta el puño, que lo que nosotros entendimos, porque el fight, fight, fight no se llega a escuchar, él ya claro, estaba alejado del micrófono, sí. entonces no se llega a escuchar. Lo que la sensación que tuvimos todo el grupo que estábamos ahí era que él nos estaba diciendo estoy bien. Claro, sí, ahí te vuelvo también acá. Nosotros estábamos cubriendo la situación y veíamos el video por primera vez y dijimos, está diciendo I'm fine, ¿sí? I'm fine 3 veces, estoy bien, estoy bien. Pero luego, cuando empezamos a ver la cuestión, decía a luchar, a luchar, a luchar, y después los gritos de los presentes, Pía. Sí. Ahora, lo que viví ahí, la gente que gritaba era más que nada la gente que estaba en la tribuna de atrás de él, que Claro, obviamente son los que tuvieron la primera vista de lo que estaba pasando. El resto de la gente a mí me sorprendió muchísimo porque yo lo ponía en paralelo con mi visión de lo que podría pasar en un evento de una magnitud de gente así. Se sí, escuchan disparos. Yo me imaginaba corridas, caos, estampidas de gente claro. corriendo, una especie de histeria generalizada. Nada de eso sucedió. ¿Qué sucedió? La gente estaba en un estado de shock y tristeza que yo no lo viví nunca. Había muchísima más tristeza que miedo. La gente estaba triste, había muchos niños que estaban en shock, niños que habían estado parados arriba de una silla durante 5 horas sin siquiera molestar a sus padres de Claro. que tengo calor, quiero, esperando
a ver a lo que para ellos puede llegar a ser el futuro presidente de su país. Claro. Había mucha desolación a la salida y para mi sorpresa la gente salió de manera muy ordenada. Eso te quería preguntar. En 15.000 personas te puedo decir que, porque aparte yo me quedé y fui saliendo casi al final, porque... Ahora, Pía, ¿alguien tomó el micrófono? ¿Alguien dijo, nos retiramos, el presidente está bien, salgan? No. ¿O todos tomaron la decisión propia? ¿Cómo fue el proceso de decir, no, nos quedamos, nos vamos? Era con señas, así, y te estaba por decir que en los eventos en donde yo trabajo, que hay mucha gente, sí, uno está muy pendiente de cómo entra la gente y cómo sale. Entonces yo estaba muy pendiente de la salida de la gente, cómo iba a ser. Y salí casi entre el final. Debe haber habido 15 personas que salieron gritando, enfurecidas. El 90% de la gente salió en calma. La gente salía tomada de las manos, rezando. En la parte del descampado final de la salida había rondas enormes de gente rezando. ¿Cómo interpretas esto, Pía? ¿Cómo interpretas este silencio? Esa gente tomada de la mano, ¿qué visión le das a esa manera de salir? La misma visión que tuve al inicio cuando todos esperaban bajo ese sol abrasador, que yo sentía, la gente está acá, esto es un acto de fe para ellos. Okay. Este no es un político más. Personaje, como quieras llamarlo, sí, les representa una posibilidad porque yo, siendo argentina, estoy acostumbrada a ver actos políticos en donde la gente es llevada, sí, a estos actos. Acá nadie fue llevado. Acá la gente estaba ahí porque quería estar aguantándose ese calor, ese sol, y la devoción que le brindan te contagia, porque yo, sin ser una fanática de él, cuando él salió, grité al igual que todo el resto de la gente. O sea, había algo que te contagiaba. Claro, sí, interesante la perspectiva que le das. Ahora, Pía, después de toda la situación, nosotros ya conocemos el desenlace, acá le dimos cobertura. ¿Cuál sería tu conclusión de este hecho que, sin miedo a equivocarme, marcó ya un antes y un después en la historia norteamericana? Sí, y bueno, si yo te tengo que decir lo que yo viví y lo que le puedo transmitir a mis seres queridos, se vivió algo así como un milagro. Claro. Porque que él mueva la cabeza hacia la pantalla de la derecha y no hacia de la izquierda, sí, que él mueva la cabeza en ese preciso segundo, que él iba a hablar a las 5 de la tarde, pero habló a las 6. Claro, todo coadyuvó a que te pasara de la manera que sucedió. Pía Meritello, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu espacio. Tengo una excelente jornada. Igualmente, muchas gracias. See something that said, take a look at what happened.